vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, diga conmigo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Nos detenemos aquí para meditar en el llamado nuestro, el llamado que Dios te hace a ser una piedra viva. Una piedra viva. Entonces, somos llamados a ser piedra viva porque la piedra fundamental, la piedra más importante, que es el fundamento, es Cristo. ¿Verdad? Dice el versículo 4, el anterior, acercándonos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Acercándonos a Jesucristo. Piedra viva. Piedra viva. Jesucristo es una piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué Jesús o Cristo es aquí ilustrado como una piedra viva? ¿Verdad? Algo que nos ayuda a entender es que la piedra viva, que es Cristo, fue desechada por los hombres. Mas para Dios es escogida y preciosa. Definitivamente tenía que haber algo diferente en Jesucristo. En su persona, en su carácter, en su forma de ser. ¿Estamos aquí? Definitivamente tenía que haber algo muy particular en Jesucristo para que, a pesar de que fue desechado por los hombres, fue precioso para Dios. Y eso diferente entre Jesucristo a los demás hombres es su carácter, su forma, su naturaleza, la forma como Cristo fue durante su tiempo terrenal sobre este mundo, en este mundo. La forma de pensar de Jesús, de Cristo, su propósito, la comunión que tenía con Dios, con el Padre. El sometimiento a la voz del Espíritu Santo. La forma de relacionarse con los discípulos, de tratar a los demás, de cómo mantener una vida en este mundo puesta su mirada en el propósito por el cual estaba en este mundo. Todo eso hace de Jesús el fundamento de lo que es la iglesia, que somos nosotros. Nosotros que de igual manera estamos llamados a ser como Él. La Biblia usa diferentes símbolos y figuras de lo que es Cristo y de lo que somos nosotros como iglesia, porque también existen otras ilustraciones en donde se le presenta a Cristo o la iglesia como un árbol o como un cuerpo, donde se presenta a la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Esta es otra metáfora donde se presenta la iglesia como un edificio. Un edificio, diga conmigo, la iglesia es un edificio. Y yo estoy llamado, repita conmigo, yo estoy llamado a ser una piedra para edificar ese edificio. Mejor dicho, corrijo, sobre edificar. Amén, porque ya la edificación está hecha, pero se va sobre edificando. Se va construyendo encima de lo que ya se construyó. Esta edificación empieza siendo Cristo el fundamento y los apóstoles, los discípulos sobre este fundamento. Esa es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos.
Los discípulos son esa edificación sobre Cristo porque ellos aprendieron a ser como Él. Los discípulos aprendieron la mente de Cristo, fueron transformados por Cristo. El carácter que ellos tuvieron fue transformado hasta llegar a ser semejantes al carácter de Cristo. Entonces poder ser piedras vivas, edificadas sobre este fundamento. Recordemos que este fundamento que es Cristo es el carácter de Cristo, es la naturaleza de Cristo, la cual es el fundamento sobre lo que está edificado, que son los discípulos. Entonces, la doctrina apostólica, que es lo que nosotros enseñamos y aprendemos, o mejor dicho, aprendemos y enseñamos, es la doctrina que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Consecuentemente, los discípulos lo vivieron, lo enseñaron, y fue lo que ellos fueron llevando a que cada iglesia de su época fuera una iglesia que sea conforme al fundamento que ellos aprendieron. Para que una iglesia sea cristiana, tenía que ser una iglesia apostólica. No podía estar en contra de la doctrina de los apóstoles, porque fueron los apóstoles los que asumieron ese llamado de enseñar al mundo, a los creyentes, a los que se convertían a Cristo, lo que ellos habían aprendido. Entonces, para ser un apóstol, un discípulo, los teólogos o muchos tenían un conflicto acerca del apóstol Pablo, porque uno de los requisitos para ser un discípulo, un apóstol, alguien que era enviado por el Señor, había que haber estado juntamente con Jesús. Había tenido que haber aprendido de Jesucristo propiamente. Y el apóstol Pablo no fue uno de ellos. Porque recuérdense que para ese entonces, más bien, Pablo persiguió a la iglesia. Era perseguidor de los discípulos. Cuando Pablo tuvo la experiencia camino a Damasco y tuvo ese encuentro con Jesucristo y es llamado al ministerio, él recibe un llamado distinto al de los apóstoles, a los otros, porque él no estuvo ni fue enseñado personalmente por Jesús. Entonces este llamado de Pablo es un llamado mucho más complejo en el sentido de que no era un llamado por relación personal, sino por revelación del Espíritu. El mismo Pablo menciona en las Escrituras que él no es digno de haber sido llamado apóstol, porque reconocía que había una diferencia entre él y los demás que estuvieron con Jesús. O sea, el énfasis aquí era que Jesús propiamente durante su tiempo terrenal, que duró 3 años, esos 3 años, digo como ministerio, porque él vivió 33 años, pero a los 30 años empezó su ministerio terrenal. Esos 3 años los dedicó a enseñar a estos que había elegido, a los 12 que había elegido. Los valores del reino, los pensamientos del reino. Y estos pensamientos y estos valores del reino son propiamente aprender a ser como Él es. Entonces eso también para nosotros en eso consiste nuestro llamado. Y el proceso que también, sin diferencia, tenemos que aprender a experimentar. Esa transformación, esos procesos, esos cambios, tenemos que saber que vendrán, como vinieron a los apóstoles. Uno de los apóstoles más conocidos por esos encuentros que tenía con el Señor Jesucristo fue Pedro. Pedro, que tenía un carácter volátil
era mecha corta, rosca izquierda, que se atrevió a sacar su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que vino a arrestar a Jesús para defender e impedir que arrestaran al maestro. Estaba actuando según su temperamento, según su forma, pero Jesús, ¿qué le dijo? No hagas eso, porque la forma en que estaba reaccionando Pedro era una forma carnal, humana, natural. Pero él dijo al que espada vive, a espada morirá. Entonces esos medios o formas de carácter de Pedro tuvo que ser posteriormente transformado. Imagínense que lo que estamos leyendo precisamente son las cartas que el mismo apóstol Pedro escribió a la iglesia. Un hombre que al principio tuvo encuentros con Jesucristo fuertes, de carácter. Ahora nos está amonestando y nos está aconsejando a nosotros acerca del carácter y de la forma que debemos permitir a Dios que obre y que haga en nosotros. Esa obra que Dios hizo con Pedro fue algo tremendo, pero nos enseña cómo una persona, luego de ser transformada en su carácter, ahora enseña a otros porque ha sido preparado, ha sido capacitado, ha sido aprobado por Dios para hacerlo, para enseñar a otros. Por eso que nos escribe en este epístola de Pedro, dice que debemos acercarnos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿cuál será la disposición que tenemos al entender este tema de que hemos sido llamados a ser piedras vivas? Piedras vivas, diga, nosotros somos piedras vivas. Amén. Se supone que la palabra vivas nos habla de que tenemos vida, ¿verdad? No somos una piedra muerta, sino que la palabra vida nos habla de que vamos siendo transformados, moldeados. Nuestra forma, la forma que teníamos, no es la misma que tenemos hoy. Y muy seguramente no será la misma que tendrás mañana. Yo no tengo la misma forma hoy que tuve hace 15 años cuando empecé el ministerio de pastor. Si usted ve una foto, tal vez me ve más delgado y no tenía canas. Pero básicamente, físicamente soy el mismo. Pero en mi corazón, en mi carácter, en mi forma de pensar, he sido transformado. Y uno de los temores, inseguridades que yo sentía en ese tiempo era si verdaderamente yo tenía lo que requería ser un ministro del Señor. Yo mismo decía, es que no puede ser, yo no puedo ser pastor. Mi vida no ha sido la de un pastor, de alguien llamado a ser pastor. Porque yo entendía de que los pastores son gente que fueron llamados, escogidos desde su niñez, santos, con una vida, ¿verdad? En obediencia, en comunión con Dios, en la iglesia, en el seminario, en el instituto teológico. Mas, sin embargo, lo mío fue el trabajar como cualquier otra persona en la sociedad. Aprendí joyería, estudié, llegué a los primeros años del college, etcétera. Pero viví como un hombre cualquiera, como usted tal vez se puede sentir en este momento y decir, me gusta la iglesia, me gusta la palabra, pero creo que no soy la persona que aspira a un lugar de responsabilidad en la iglesia. Mas, sin embargo, eso es lo que nosotros todos pensamos. Yo pensaba lo mismo. Pero hubieron cosas que Dios hizo que también Dios hará con usted que le harán cambiar de opinión.
acerca de usted. Una de las cosas que le ayudarán a cambiar su opinión de lo que usted es capaz de hacer o no hacer es haber tenido conocimiento de la verdad. Verdad que el mundo no tiene y no conoce. Cuando usted aprende a reconocer que usted conoce una verdad que el mundo no conoce, y esta verdad tiene que ver con la salvación, la vida eterna, la bendición de Dios, la paz de Dios en nuestros corazones, usted dejará de ser la misma persona que fue hasta ese momento. ¿Cómo empezamos el ministerio? ¿Cómo respondemos a Dios? Empezamos así, nos sentimos con una carga y una responsabilidad de haber entendido algo que los demás no entendieron y no entienden, de haber descubierto un misterio que muchos no han descubierto. Nos empezamos a sentir como que tenemos un tesoro en nuestros corazones a los cuales los demás también merecen recibir. Así es como Jesús describe que es el reino de los cielos. Es como un tesoro, una perla que un padre de familia encontró en un terreno en donde volvió a su casa, fue y vendió todo lo que tenía y volvió a comprar ese terreno donde estaba esa perla. Así Dios nos cambia. Pero los procesos de Dios seguirán viniendo a nuestras vidas hasta llevarnos ¿a dónde? A tener la semejanza de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos o nos parecemos o no al Señor? No es en la comodidad de nuestro hogar, aunque muchas veces lo es, pero especialmente es cuando usted está bajo una prueba. Una prueba es una ocasión en donde usted reacciona a algo que sucede en una forma cristocéntrica o no. Si la prueba que usted está pasando, a la cual usted se está en el medio de ella, usted reacciona y actúa de acuerdo a la naturaleza de Cristo, entonces puede decir que usted ha pasado esa prueba. Pero la verdad del caso es que muchas veces no reaccionamos, no actuamos, no accionamos como Cristo lo hiciera, sino que en ese momento de prueba aflora una naturaleza distinta, una personalidad diferente a la del Señor. Lo que nos da a entender de que todavía necesitamos seguir siendo procesados por el Señor. Para los que tenemos un llamado genuino y hemos entendido que Dios ciertamente no cometió un error eligiéndonos, porque creo que ya para los años de ministerio y de comunión que tengo con el Señor a esta altura del juego, no podría decir que Dios se equivocó conmigo. He caminado mucho y he vivido mucho y he aprendido mucho como para dudar a esta altura de juego que Dios me llamó o Dios nunca me llamó. Dios no comete errores así. Entonces yo tengo que cambiar esa mentalidad y abandonar la idea de que soy producto de un malentendido. Usted que está aquí necesita abandonar esa idea de que usted es producto de un malentendido, que usted está aquí porque a lo mejor alguien le dijo que Dios lo llamó, pero cuando la verdad es que Dios nunca te llamó. La verdad es que Dios nos llamó a todos nosotros. Dios no comete errores cuando nos llama. Es más, Dios no solamente nos llamó a nosotros, Dios llamó al mundo entero. ¿Sabía eso? Que Dios llamó a todos. Dios llamó a los de tu casa. Dios llamó a los compañeros de trabajo que tenemos. Dios llamó a la gente que está allá afuera, que no vinieron a la iglesia hoy. Dios lo llamó a ellos también. Lo que nos hace diferentes es que nosotros hemos respondido al llamado. Me llamó mucho la atención este pasaje porque
Cuando lo leí hace mucho tiempo, estaba aprendiendo cómo Salomón empieza a construir el templo para el Señor. Y lo bonito y lo interesante es que sabemos que Salomón no fue propiamente quien escogió los elementos, los materiales para la construcción del templo, sino que fue David, su padre, quien en su tiempo de reinado guardó y donó, ofrendó plata, oro, cosas preciosas para el templo, y recibió la promesa de parte de Dios que uno de sus hijos sería el que edificaría el templo para Dios. La edificación del templo en el Antiguo Testamento, este templo que construyó Salomón, me llamó la atención de la forma como él empieza. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 de codos de alto. Todos esos detalles los narra la Escritura porque nos hace saber que nada de lo que edificó Salomón vino de su propia imaginación, sino que todo lo que él edificó lo hizo bajo un diseño dado por Dios, ¿verdad? Incluyendo los materiales que debía seleccionar para este templo, para la edificación de este templo, debían ser escogidos, seleccionados por el Señor. Pero en el versículo 7 dice algo interesante. Y cuando se edificó la casa, dice, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la fabricaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a ver de la forma como en ese entonces Salomón trató con lo que eran las piedras con las cuales se edificaron el templo. Y algo muy interesante es la explicación que nos da la Escritura y nos dice que la fabricaron esa casa con piedras que traían ya acabadas. Traían ya acabadas. De tal manera que cuando edificaban la casa o el templo, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. Qué interesante. Qué interesante, porque a diferencia de algún otro maestro constructor, en donde cuando usted está en la construcción casi no se puede estar, del ruido ocasionado por las máquinas y el material, en este caso no fue así. En este caso debió haber sido por instrucción del Señor de que estas piedras se labraran, se le dieran la forma que debían tener en otro lugar. Aparte de lejos de la construcción, de la edificación. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Dios tiene procesos que son anteriores a la edificación con el material que va a usar para ese edificio. Dios no es un Dios que trabaja procesando los materiales en el mismo momento que está edificando. Dios tiene un tiempo para todo. La realidad del caso es que cuando Dios ya está edificando, ya Él tiene conocimiento del material que va a usar. Ya es un material aprobado.
Y eso nos enseña a nosotros algo muy interesante y muy verdadero en cuanto a nuestro proceso de transformación, cuando somos llamados a ser piedras vivas, que somos llamados a ser edificados en el edificio de Dios, en el templo de Dios. Alguien podría preguntarse, ¿cuándo estamos listos para que Dios nos dé un lugar en la iglesia como una piedra viva edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de Cristo? Obviamente, cuando estemos listos, cuando el Señor nos haya aprobado, después de ser probado. Ningún constructor, escuche esto bien, ningún constructor va a, después que hace una edificación, inspeccionar y revisar con qué material se edificó esa edificación después que esté hecha. Porque si encuentra algo defectuoso, entonces significaría que la construcción, la edificación tendría que ser demolida para poder hacer los ajustes necesarios y poder edificar esa pared con el material correcto que necesita tener, especialmente cuando estamos hablando de una edificación que no se termina de construir hasta un determinado tiempo. Si un ingeniero, un maestro constructor, desconoce, por ejemplo, que la edificación a la cual está siendo llamado a construir va a ser de 4 pisos o 5 de altura, sino que le hacen pensar o no le dan información de estos detalles, sino que piensa que solo va a ser de una sola planta, va a seleccionar materiales correspondientes a un edificio que no va a tener ni espera tener más pisos de lo que ya tiene. Si usted va a una casa de un piso que fue fabricada para un solo piso y quiere y desea agregarle otro más sobre esa edificación, te vas a encontrar muy seguramente con la respuesta del maestro constructor que te dirá: lo sentimos mucho. Esta casa no fue desde un principio edificada, preparada para 2 niveles de piso como usted quiere. Y usted le va a decir, ¿pero por qué? Porque los materiales que se usaron no fueron los necesarios para tal edificación. La iglesia es lo mismo. Esa es la ilustración que el apóstol Pedro nos está dando a nosotros, que somos. Dice que nosotros somos el templo de Dios, edificado sobre los apóstoles y sobre Cristo mismo. ¿Para qué? Para rendir sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios. Esa es nuestra función. Y lo más interesante es que nos advierte que seguiremos siendo, usa la palabra sobreedificados, que quiere decir que la iglesia del Señor tiene un fundamento capaz de seguir siendo sobreedificada por los siglos de los siglos hasta que Cristo vuelva. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es verdaderamente... gloria a Dios. Imaginémonos entonces a Dios procesando su material para edificar su casa. A ver si nosotros no entendemos si Dios nos necesita probar o no. Porque ninguno de nosotros que estamos llamados a ser piedras vivas, lo vamos a hacer temporalmente. Ningún material que usted utiliza para edificar una casa sobre la cual usted planea tener un edificio muy alto, podrá decirle a usted: ya no quiero estar aquí, cámbiame de lugar. ¿Se imagina lo que el cimiento
que se pone, el fundamento que se pone debajo de un edificio, ¿podrá desear un cambio? No podrá. Ese fundamento fue, es y seguirá siendo el mismo. Por eso que nuestro Dios, Cristo, que es el fundamento de la iglesia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no cambiará. Esa es la importancia y la relevancia de ser un templo para Dios. Cuando leemos que las piedras seleccionadas en el templo del Antiguo Testamento, ¿no le parece a usted interesante esto? Cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas. No traían unas piedras para acabarlas durante la construcción, sino que las traían ya acabadas. Esto me dice a mí que cuando Dios nos llama, Dios nos procesa con la intención de probarnos hasta saber si verdaderamente ya estamos listos para hacer esas piedras vivas que Él quiere usar para su templo. Eso somos nosotros. ¿Se identifica usted siendo una piedra viva para Dios? ¿Nos identificamos nosotros siendo procesados por Dios? ¿Transformados por Dios para responder, a ser útiles en su templo, en su edificación? Un material probado y aprobado, capaz de resistir a otros que van a estar sobreedificados sobre usted. Eso es lo interesante, que si en una pared hay 12 líneas o 15 líneas de piedras, la piedra de abajo debe ser capaz de resistir el peso de las que están sobre ella. Así también somos nosotros, así es la iglesia. La iglesia es edificada sobre el fundamento que es Cristo, sobre los apóstoles y la doctrina de los apóstoles. También nosotros somos sobreedificados, o sea, que lo que ellos aprendieron del Señor, eso también nos lo enseñaron a nosotros para que nosotros se lo enseñemos a los que Dios va a añadir a su iglesia. Y eso es lo que hoy en este tiempo se hace muy relevante, porque hay mucho, ¿cómo le decían a las construcciones cuando tienen algún defecto? Un vicio de construcción. Qué triste es cuando la casa está terminada. Si somos un edificio, no sé si alguno vive en edificio, alguna vez se da cuenta que usted invirtió en su apartamento, pero de momento hay una filtración en el apartamento de arriba, que no es cuestión ni responsabilidad suya, ni tampoco lo es del que compró arriba de usted, sino que es simplemente un defecto, un vicio de construcción. Lo lamentable del caso es que usted no está en las condiciones de hacer algún arreglo en ese techo, como lo haría en una casa si usted viviera sola y no tuviera ningún vecino arriba de usted, de su apartamento. Se complican las cosas, porque al reparar el problema de su apartamento, usted tendría que destruir el apartamento del vecino. Por esa razón, se hace mucho más compleja la construcción de un apartamento, un edificio, que una casa de una sola familia. Cuando tenemos un problema aquí en la casa, nosotros determinamos hasta cuándo podemos resistir con ese vicio de construcción,
porque a veces tenemos filtraciones que sabemos que están ahí, pero sencillamente esperamos un tiempo para resolverlo. No es así en el caso de un edificio. Son ilustraciones que nos ayudan a entender que la falta o la incapacidad o el no haber permitido ser transformados por Dios, hacer piedras vivas en la iglesia, en el edificio, va a tener nuestra forma de ser, el carácter, la naturaleza que tenemos es muy importante, porque no solo va a afectar tu vida o tus intereses, sino también los de nuestros hermanos que están y son parte del mismo edificio. Me parece esto muy interesante, porque recordemos que nuevamente en el versículo 7 dice que estas piedras estaban acabadas de tal manera que cuando edificaban no se oía ruido de martillos ni de hachas en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso quiere decir que cuando el Señor nos llama, nos va a preparar porque tiene algo pensado para ti. Él tiene algo en mente para nosotros. Nosotros sabemos que en este tiempo, más que nunca, hay un poder maligno que se ha levantado contra la iglesia del Señor. ¿Y cuáles son ese poder, esa maldad que se ha levantado en contra del Señor o de la iglesia del Señor? No es otra cosa sino los fundamentos, los valores, las enseñanzas de Cristo a sus discípulos, los que están siendo transformados por esta generación de gente que ha querido e intenta cambiar, transformar la mentalidad del mundo por medio de cambiar estos fundamentos que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y nosotros como iglesia debemos saber entender y sobre todo haber aprendido a ser transformados por ella. Eso significa ser una piedra viva. En este tiempo de maldad, donde abunda la maldad, donde abunda la maldad, dice la palabra del Señor que sobreabundará la gracia. No son tiempos ajenos al conocimiento de Dios. Dios sabe cuál es el tiempo que ha escogido para nosotros vivir como iglesia. Entonces, la respuesta a esta situación no está en descubrir que Dios nos ha llamado para este tiempo, sino de permitir que Dios nos procese para este tiempo.